Tiempo de Tomas. Estamos acá en un nuevo programa, en Tiempo de Tomas, en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, con Efren Osorio. ¿Qué tal, Efren? ¿Cómo estás? Muy bien, Tomás. Buenas tardes, buenas noches, como dicen por ahí. Realmente estos días ya son casi noche, producto de ese cambio horario que han realizado, pero bueno. Estamos acá y efectivamente es un tema que es re interesante de conversar, de intercambiar, de saber en qué está, cómo se está desarrollando. Y para eso tenemos una gran invitada, una gran amiga nuestra, que ella es actriz, pedagoga, humanista, y me refiero a nuestra gran amiga Paula Hunt. Hola Paula, ¿cómo estás tú? Muy bien. Paulina decía que Sí. se te conocía en el mundo del teatro. Así es, así es. ¿Y tu nombre es Paulina? Mi nombre es Paulina. Ah, pero algunos te conocíamos de antes como Paula. Exactamente. Pero eres Paulina en el mundo... Y yo había notado que íbamos a ser Paulina y así todo dije Paula, que somos tan amigos y nos tratamos como Paula. Exactamente, pero es la fuerza de la costumbre, pero yo... es verdad que hay como dos mundos en mi vida, un mundo que me dice Paulina y otro mundo que me dice Paula. Entonces al final dije Pauli. Pauli, bueno, no eres la única. ¿Cómo me dices tú? ¿A mí? Tommy. Claro, bueno, claro. Y soy Tomás en otro mundo y siempre se me ha armado todo un lío. Claro, Bueno, claro. Este es un país en que hay muchas cosas así, los dobles discursos. Sí, así ¿Hay es. mucho doble discurso en el mundo de la cultura o no? ¿O menos que en el mundo de la política? Uy. Bueno, en realidad es muy difícil generalizar. Yo creo que en el mundo de la cultura, más bien el mundo del arte y la cultura, es tan diverso y es tan multiplicativamente inmenso que quizá eso hace difícil generalizar. Porque claro, cuando uno piensa en el mundo de la cultura, así en términos primeros que surge a lo mejor son las autoridades o las personas más destacadas. ¿De qué? Porque también hay mucha gente muy destacada, premios nacionales, personas que desarrollan una gran labor artística y que no son necesariamente muy famosos o muy públicos. Entonces yo te diría que en el mundo del arte y la cultura uno se encuentra más bien con una cosa más francota, ¿eh? Cuando uno va a las regiones, nosotros venimos llegando de alguna manera a una gira maravillosa por las islas de Chiloé, en una gira elemental que organiza una agrupación cultural que se llama Capa Negra, de una gran gestora cultural, Gabriela Recabarren, en Chiloé, y recorrimos las islas donde nunca había llegado el teatro. Y ahí tú te encuentras con los gestores culturales de los lugares, de las islas, de las comunas, y te encuentras con gente muy directa, nada de doble discurso, con su necesidad súper clara, además de que el arte llegue, de que la gente tenga la posibilidad de expresarse. Te encuentras con las realidades así a boca de jarro, cuando te encuentras con los niños que quieren estudiar teatro y viven en una isla y ni siquiera conocen o van muy seguido a Castro, a la gran isla, la isla grande de Chiloé. ¿Y para qué decir entonces tener la posibilidad de estudiar teatro cuando la primera escuela que hay ahora vigente está en Santiago, Valparaíso? Entonces te encuentras con esa cosa directa. Ajá. Esta Paulina, esta sociedad. tengo que mirar para ver Paulina. Te puse el aprieto. Paulina, en esta sociedad mercantilizada del dinero, del éxito, te hago la siguiente pregunta por experiencias muy cercanas de niños y adolescentes que tienen su beta poética, de danza, músico, y con los cuales yo he conversado y con sus padres o con sus familiares, y hay espacio para un poeta en esta sociedad, hay espacio para un actor, para un músico. No estoy pensando en aquellos músicos famosos, estoy pensando en, de alguna manera, alguien que quiere desarrollar su beta que le gusta, que desde chiquitito toma una guitarra y después toma el órgano y después toma la flauta dulce y después toma, no sé, distintos instrumentos porque su beta va por ahí y sin embargo esta sociedad como que le va coartando todo eso. O no sé, alguien que estudia danza y que le gusta el movimiento, la cosa corporal y que dice, chuta, pero la danza me dura hasta los 30, 31 años y después ¿dónde trabajo? Y ese tipo de cosas que están en la cabeza, que están en esta sociedad mercantilizada, donde el éxito monetario es lo más importante. ¿Qué cabida tiene el arte? ¿Qué cabida tiene la cultura? ¿Cómo se hace con un niño que está con esas cosas incipientes, Paulina?
Uy, qué pregunta. Bueno, yo creo que es una gran pregunta, porque, o sea, yo creo que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy día, y tiene que ver también con lo que decía antes. Efectivamente, hay una fuerte necesidad de expresión artística. Puede ser que tenga que ver con lo esquematizada y deshumanizada que está la sociedad, que hace que los niños y los jóvenes, y no solamente ellos, también los adultos, pero lo vemos más fuertemente en las nuevas generaciones, vengan con una necesidad de expresión tremenda. Te hace preguntarte respecto a que parece ser que la música y el teatro son parte de una cosa muy ancestral en el ser humano, que es sacar lo que está dentro afuera, que es poner eso que está en tu paisaje interior como una aspiración, como una belleza o como un sentimiento inspirado, plasmarlo a través del movimiento, a través de la música, a través del dibujo. Y yo creo que en una situación de crisis tan grande como la que estamos hoy día, de valores, de creencias, quizás es más fácil o más necesario la expresión a través del arte, que es más alegórico, que es más sutil, etéreo, que a través de otra forma. ¿Hay espacio para eso? Yo te respondería, hay dos cosas. Yo creo que, por un lado, sí hay espacio. O sea, las comunas, los centros culturales, como que se multiplican. Hay muchas iniciativas, cabros jóvenes que arman sus casas ocupa, que desde ahí generan talleres, muchos centros culturales autogestivos, que yo no sé cómo lo hacen, con un esfuerzo enorme, que están permanentemente dando talleres y generando espacios. En todas partes te encuentras con eso. También las comunas generan mucho espacio en los talleres. Ahora, esto siempre como una cosa un poquitito alternativa, ¿no? Obviamente que yo entiendo lo que tú dices, que la sociedad en su conjunto no está diseñada, pero es que no está diseñada para obedecer a ninguna necesidad humana. O sea, yo pondría ahí el arte como lo mismo que la educación, que la salud, que cualquier otra cosa. O sea, a propósito de eso, yo te interrumpo un poco, Paulina. Sí, obvio. Se dice que de algún modo el arte, la cultura, es capaz de prever los fenómenos de la sociedad, que de algún modo tienen, la gente del mundo de la cultura tiene como unas antenas muy particulares que les permiten de algún modo sentir lo que viene, esa sensibilidad del futuro. Hoy día Chile, bueno, yo creo que el mundo entero vive una crisis generalizada, una crisis de sentido, una crisis de valores. En el caso de Chile se ha expresado como una crisis de todas las instituciones, de la iglesia, es cosa de ver hoy día el Caradima, el Bosque, el Club, etcétera. Bueno, y lo que se está viviendo en la sociedad. Pero hay una crisis también de la política, sin duda, ¿no es cierto?, con una falta de confianza, de credibilidad. Hay una crisis del mundo empresarial, del mundo del dinero, de la economía. ¿Se pudo anticipar el mundo de la cultura? ¿Esto dirías tú que en el teatro chileno, de algún modo, esto se veía venir, esto se sentía que se ha expresado en algunas obras un poco ya antes y que hoy día la sociedad lo está evidenciando? No sé si se capta un poco la duda. Uy, qué difícil. O sea, no me atrevería, bueno, no tengo una visión tan amplia de lo que es el teatro en su totalidad. Yo te diría que más que nada en el teatro tengo la impresión que lo que se ha expresado es anticiparse a lo grave del deterioro. Eso sí, o sea, sí, eso está aparece en distintas obras. Está como la invisibilidad, o sea, pienso en Radrigán, pienso que si bien es cierto en teatro poco, pero sí hizo su aporte en teatro y se tomaron muchas cosas de él, pienso en Lemebel, que son como para mí los grandes referentes. Te estamos hablando, ¿no?, de los coetáneos. Por supuesto. ¿No? Que sí ellos anticipan la invisibilidad de todo un sector de la sociedad que bueno, que de alguna manera es futuro. Es que si no miramos como tenemos que mirar, no vamos a poder construir ese mundo equitativo, igualitario, porque estamos viendo solamente siempre un sector. Y en ese sentido yo creo que el arte ha cumplido una labor muy importante, girarte un poco la mirada hacia otros seres humanos o personas que viven otras realidades que no se ven ni en la televisión ni en ninguna parte, que solamente el arte las pone en presencia. La visibiliza. Las visibiliza. Bueno, el mismo Lemebel, efectivamente, estaba pensando en esto de la invisibilidad. Mostró lo que siempre se ocultó, digamos. Es que es impresionante su obra, es impresionante, es conmovedora, porque ahí tú te das cuenta cómo nos miramos como en blanco y negro, como fotográficamente. Cuando tú lees a Lemebel, entra en una profundidad, en el detalle de lo que es un
una estructura de otra cultura que está dentro de la cultura. O sea, ¿Es un poco lo que hacía Andrés Pérez en otra época o no? Yo te diría que Andrés rescata, él, desde mi punto de vista, es un hombre que visionario en los mitos. O sea, no solamente el mito como cuando él monta el Popol Vuh, que monta el mito latinoamericano, pero él como que intuye los mitos también urbanos. La Negra Esther es un mito urbano, claro. Es una leyenda, un mito que él rescata. Y sobre todo ahí la magia de Andrés es como así como el MB, lo que estamos hablando, Radrigán nos muestra mundos y visiones que no vemos. Andrés transforma espacios, pues. Él se va a la calle con El Principito, él se va a la calle con el mismo circo-teatro, ¿no es cierto? Circo-teatro, y genera espacios donde habitualmente no llega el teatro y los transforma. Ahora, Paulina, tanto Lemebel como Andrés Pérez son parte de una generación más o menos cercana a nosotros. Sí. Partieron claramente en la marginalidad. Absolutamente. Y la misma densidad de su obra y su aporte lo hacen que hoy día estemos hablando de ellos. Pero en sus inicios eran desconocidos. Y bastante, bueno, en su inicio y en sus finales, porque ojo, o sea, aquí hay una cuestión, bueno, no nos vamos a meter en ese tema que no es el tema, pero hay interesantes los finales de estos dos personajes. De acuerdo, también. Y sería bueno conversarlo, pero Sí. mi pregunta iba un poco ¿en qué están los jóvenes en el teatro? ¿Hay colectivos nuevos? ¿Por dónde van sus búsquedas? Yo sé que hasta hace poco tú estás haciendo clases en la universidad, no sé si sigues haciendo, por tanto tienes contacto con los jóvenes. ¿Por dónde va la movida? Yo te lo sintetizaría en una sola palabra: lenguaje propio. ¿Ya? O sea, es alucinante. A ver, la entiendo un poco búsqueda eso. del lenguaje propio. Lo que pasa es que tomar una obra, incluso tomar a Shakespeare, bueno, ahora lo está haciendo Radrigán también, vuelvo a él, pero bueno, es que... pero los jóvenes es tomar a Brecht, es tomar los clásicos, es tomar tu propia realidad y generar un nuevo lenguaje. Y ahí tú te das cuenta la búsqueda, hay una búsqueda, una necesidad de investigación muy grande. Es impactante la diversidad, o sea, están los chicos que trabajan en el teatro crónica, que pescan una noticia y la transforman tratando de entender estos asesinos, estas violencias, estas cosas, y hacen todo un teatro con ese material. Hay otros que toman los clásicos y los releen, vuelven a montar La Tempestad, vuelven a montar a los clásicos como Brecht, porque ya a esta altura es un clásico, pero con una mirada diferente. Pero hay mucha creación propia. O sea, nosotros estamos también en una crisis de la dramaturgia. Ahora último, de nuevo, están apareciendo nuevos dramaturgos, pero también hubo un periodo muy largo en que la creación no estaba basada en el dramaturgo, sino que en los colectivos, en los grupos. No tanto con creación colectiva, pero sí con investigaciones, bueno, que derivaban en la creación colectiva, pero no de la delictus, que tenía como otra línea. Creación propia, búsqueda de un nuevo lenguaje, de un lenguaje propio. ¿Y eso es generacional? Es decir, ¿se da básicamente en las nuevas generaciones? Yo te diría que no es tan generacional, que es más general, porque también hay O sea, es parte de una época. De una época en que las palabras pierden significado, en que los conceptos pierden significado. Entonces, si yo voy a hacer un teatro, tengo que resignificar el lenguaje, resignificar el cuerpo que habita el actor en escena, resignificar el espacio. Hay una búsqueda súper interesante que creo que tiene que ver con resignificar. A propósito de eso, me llamó la atención, antes hablaste de la gira a Chiloé, y me parece que ahí hay todo un tema. Sí. Yo me imagino para ustedes haber sido muy impactante estar en esas pequeñas islas y poblados, y también para esa gente haber sido muy impresionante ver un grupo que llega de Santiago, que hace teatro, que los vincula, en fin. Me gustaría que me hable un poco de esa experiencia, pero además me interesa saber, ¿hay teatro en lugares así? ¿La gente hace teatro o alguna forma de expresión? ¿Te encontraste con alguna búsqueda o motivación en esa dirección? Mira, en este viaje, bueno, yo he ido bastante a Chiloé, así que de Chiloé te podría contar. Hay esta misma gestora cultural tiene un grupo de teatro, han hecho varios intentos de formar los grupos de teatro en Castro, ¿sí?
Pero en general en las islas y en los lugares no nos hemos encontrado con grupos de teatro. De hecho, esta agrupación es la que lleva teatro a las escuelas y está generando todo un movimiento a través de un festival de teatro itinerante que trae compañías de distintas partes del mundo y chilenas y las lleva a estos lugares. Y, estamos hablando de pequeños poblados. No, perdón, le pusimos nosotros teatro, aventura, porque para poder llegar a ver una obra, para que las personas que nos están escuchando se hagan una idea, salir a las 12 del día de Castro, viajar en un bus, en una van, 1 hora y media, hacer un transbordo a una isla, de la isla profundizar por el camino 1 hora y media más, llegar a un puertito donde nos está esperando una lancha que no llega, y llega la lancha y trae los balones de gas que tiene que llenar y trasladar para devolverlo, y nosotros llevamos como dentro, aparte de las luces, llevamos benzina, porque si nosotros no llevamos benzina al otro lado, no va a haber generador eléctrico, ni tampoco la camioneta que nos va a conducir adentro de la isla puede moverse porque nosotros tenemos que llevarle benzina. Ajá. Nos vamos a subir a la lancha y el señor de la lancha dice caben 8 y nosotros somos 11. Hay 8 chalecos salvavidas y somos 11, o sea, faltan 3. Se pasa el tiempo porque se empieza a dilucidar cómo lo vamos a hacer y si nosotros no partimos a una hora determinada para llegar a la isla a las 3:30 de la tarde, no vamos a poder hacer la obra porque después no podemos regresar. Ajá. Porque resulta que si va el sol y no puedes regresar. Entonces toda la transacción y la negociación con el tipo de la lancha para que nos metamos 11 en 8 chalecos salvavidas y nos sumerjamos, qué sé yo, todo por el teatro. Y bueno, nuestra anfitriona, que es Gabriela, todo esto con el megáfono siempre en ciernes arriba de la lancha, como hablándole, no sé, a sus dioses, yo creo, porque había parte que no había ningún humano escuchándola, pero sus dioses sí, para que esto fuera posible y finalmente lograr que la lancha parta con todos nosotros, llegar al otro lado y efectivamente te está esperando una camioneta que está primero esperando que tú le eches la vecina o si no, no pasa nada, no hay teatro. Y llegar a un lugar que cuesta acceder con la camioneta, que hay que retroceder y adelantar varias veces para poder llegar a un gimnasio muy moderno, vacío, transformar eso en media hora en un teatro y tú dices, bueno, pero ¿a dónde viene la gente? Tú miras para todos lados y no hay nadie, ¿ya? Y de pronto empieza a llegar la gente, los grupos de familiares, 2 mujeres con 5 niñas, azuzando. Así que lo único que tú quieres decirle, le doy un vaso de agua, siéntese, conversemos un rato y se empieza a llenar este gimnasio transformado en teatro, con un auditorio en que no puedes, tratamos nosotros de separar y hacer una actividad para niños, porque la obra que nosotros llevábamos era sobre el tema de la violencia intrafamiliar, era más bien para adultos. Claro. Pero bueno, al final no se puede, entran todas a la obra, parte esta obra y tú empiezas a sentir cosas que nunca antes habías sentido porque hay gente que por primera vez ve teatro. Por lo tanto, toda una serie de códigos que uno tiene instalado de cómo se ve teatro, ellos no lo tienen. Por ejemplo, estamos en mitad de la obra, la parte más dramática, la obra es bien dramática, tiene partes bien divertidas, pero bien dramática, y de repente una niñita, como unos 2 o 3 años, en brazos de su mamá, empieza y todo el público la mira, ella y se cambia el foco atencional, y es la niña, y yo como actriz, primero desconcierto, luego comprensión simultánea y rápida gracias a los dioses de mi amiga que no estaban ahí en presencia con nosotros. Y nada, miramos a la niña, nos reímos con la niña, la actriz también tiene que de alguna manera como que atender esa situación, empatizar y después sigue la obra. Esa es una. Después, el escenario había quedado como al lado de la puerta de entrada, entonces la actriz estaba mirándole al público y el público estaba mirando a la actriz y a la puerta de entrada. Y pasaba media hora la obra, o sea, la mitad de la obra. La actriz siente que todas las caritas se van acá y se ríen. Y la actriz mira y ve como un flaquito, un señor así como unos 60 años, así como medio con la nariz colorada, como medio así como gracioso.
Y llega tarde y toda la gente se ríe de él porque es como el gracioso del pueblo, no sé. Y eso es parte de la obra y no se produce ninguna reacción de, chuta, no, oye, con cuidado, no, sino que la obra va, integra a este señor que entra, va, integra la guagua. Pero es choro, heroico por un lado, es choro, entretenidísimo. Alucinante. ¿Cómo es posible esto? ¿Hay fondos municipales? ¿Hay fondos del ya. Es importante, ¿no? Arqueológico, ¿no? O sea, ¿cómo llega el teatro cultura no se financia a de los dioses, digamos? Exactamente. Mira, aquí hay una frase que yo escuché justamente este año, a fines del año pasado, de un grupo de artistas a raíz de todo un problema que hubo en el financiamiento del Festival de Dramaturgia. Y hubo problemas con los fondos del Fondart, y uno de los artistas, no me acuerdo quién en este momento, dijo, el arte en este país es financiado gracias a la voluntad y el subsidio de los artistas mismos. Toda actividad, que hoy día estábamos conversando con mi equipo, toda actividad artística que se hace en este país, tiene de por medio la frase, bueno, en realidad lo que estamos ganando aquí es la experiencia. O sea, no hay proyecto. Nosotros nos acabamos ahora, que quería contarles, nos acabamos de ganar un proyecto precioso para ir a Lima, de nuestros hermanos peruanos, a llevar una de nuestras obras con un taller con mujeres peruanas de la Amazonía, etcétera, y presentamos otro fondo para que el gobierno chileno, a través del Ventanilla Abierta, nos financie el pasaje. Nos ganamos todo, ¿ah? Estamos felices. Ha sido un trabajo enorme, 2 meses de trabajo para presentar los fondos, para desarrollar los fondos. Nos ganamos los 2 fondos, el de Perú, que nos invita, y el de Chile, que nos lleva para allá. Hemos trabajado 2 meses en eso, vamos a ir 10 días a Perú, y vamos a volver con suerte para pagar la luz y el agua de cada una de las familias de los miembros del equipo. Y se paga con la experiencia, se paga con el entusiasmo y con la necesidad que tiene el arte de ir a su destinatario, de ir a, en este caso, que el arte que nosotros hacemos es un arte social, sociocultural, que no es un arte cuyo objetivo sea solamente la estética, sino que hay un objetivo pedagógico social. Se paga con eso, pero... ¿Por qué pedagógico, Paulina? ¿Por qué pedagógico? Porque es un teatro que se asienta en las raíces forjadas por Bertolt Brecht, en Latinoamérica por Augusto Boal, por este gran teatrista brasilero, y nosotros además en nuestra corriente de todas las enseñanzas de Silo, de Mario Rodríguez Cobo, o sea, como esos 3 afluentes conforman lo que nosotros hemos llamado, tomando la misma palabra de Bertolt Brecht, teatro pedagógico, que es un teatro que se usa como una herramienta de transformación, de aprendizaje con la comunidad, y no solamente tiene un valor estético, sino que además tiene un valor formativo, de formación de los nuevos valores, mirarnos para poder revisar nuestras actitudes. En el caso nuestro, nosotros trabajamos mucho con la no violencia. De hecho, nuestra obra que tenemos ahora se llama Ciclo, la violencia se aprende, la no violencia también. Entonces, en ese sentido es pedagógico, porque mostramos nuevos modelos también. Quiero recordar que estamos acá en Tiempo de Tomas, conversando con la actriz y pedagoga Paulina Hunt, y tenemos muchos temas, porque efectivamente se toca poco el tema del teatro y la cultura en las radios, tanto que se habla de todos los escándalos, toda la política. Vamos a ir a una pausa, pero antes creo que alcanzo a preguntarte brevemente, ¿existe una corriente de teatro latinoamericana a propósito de tu viaje a Perú? ¿Existe algo que se pueda llamar teatro latinoamericano? Fíjate que yo te diría que sí. Hay referentes muy importantes en Latinoamérica. Estoy hablando de Augusto Boal, que es un referente fundamental. Podría hablar en otra línea distinta, el grupo Yuyascani en Perú, que es un referente fundamental. Ellos hacían teatro en quechua, es un teatro totalmente nacido de las comunidades, del arraigo cultural, que vienen bastante de Chile, tenemos bastante vínculo con ellos. Bueno, Andrés Pérez también en Chile, el Teatro del Silencio, que también surge de artistas chilenos. En Colombia hay referentes importantes. En Argentina, ¿para qué decir? Yo te diría que hay una fuerza en el teatro y en el arte latinoamericano muy grande. Esa es una. Y la otra es el teatro comunitario. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero en la segunda parte yo quiero saber, y seguro que nuestros auditores también, cuál es la relación entre humanismo
y el teatro? ¿Cómo se expresa ese humanismo que tú has vivido, entiendo, ya desde hace muchos años? Muchos. Bueno, seguro que tiene un modo de expresión mutuo entre teatro y entre humanismo. Vamos a una pausa y seguimos conversando con Paulina Hunt, actriz y pedagoga. Bueno, hemos vuelto acá a Tiempo de Tomas, la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Recordar a nuestros auditores que estamos conversando con la actriz Paulina Hunt, gran amiga nuestra. Debo reconocer que, y debo confesarlo así al aire, al éter, como decían por ahí, que en definitiva yo he estado en varios talleres con Paulina que han sido tremendamente útiles. Ella me ha enseñado mucho en términos de expresión corporal, de sacar eso que uno tiene adentro hacia afuera, de expresarse, de tomar las mejores virtudes que uno tiene y plasmarlas en el mundo. La verdad es que tengo grandes y lindos y bellos recuerdos con algunos talleres que he tomado con Paulina, así que por lo menos para mí es un honor tenerla hoy día conversando con nosotros. Estaba pensando a propósito de eso, tú has ayudado muchas veces a candidatos Sí. de distintas organizaciones, Sí. Independientes, o que A no han eso me tenido refería experiencia. con talleres. Claro, pero de muchos mundos que a veces no han sido antes candidatos y que se sienten muy cohibidos. Y entiendo que también en algún momento cuando se hizo la reforma procesal, Sí. ayudaste también a los jueces, Abogados. a los abogados, por lo que iba a significar los alegatos orales, ¿no? Exacto. ¿Cómo es esta experiencia de trabajar con gente que no es del mundo propio del teatro, con políticos, con abogados? Bueno, en realidad yo te diría que eso es lo más fascinante. ¿Por qué? O sea, llevar las herramientas del teatro a otro mundo es lo que me ha tocado desarrollar más en la parte de pedagogía, y he desarrollado de alguna manera una metodología que yo llamo la pedagogía de la expresión, que justamente apunta a trabajar, y todo esto surge hace muchos años atrás con Laura Rodríguez. Y a ver, Esta historia es así, mira. la diputada Laura La Rodríguez. diputada humanista Laura Rodríguez, cuando en el año 86, por ahí nosotros formamos el Partido Humanista, junto con muchos amigos, ¿no es cierto? Y dentro de la... Mira qué increíble, ¿por qué se liga el teatro y el humanismo? Dentro de las bases del Partido Humanista estaba la participación de la mujer en política. Y nosotros con la Laura y otras amigas, Sara Campos, Pía Figueroa, Soledad, la Soledad, no me voy a acordar el apellido, queríamos acercarnos a eso, cómo las mujeres nos incluíamos en política. Y empezamos a estudiar cuáles eran los referentes de mujeres que habían en política, porque no eran muchas las mujeres. Y fue muy simpático. Empezamos a investigar y ustedes podrán imaginarse en esa época y descubríamos los referentes. Era la Margaret Thatcher. O sea, Estamos hablando de la época de la dictadura. en la época de la Años 80, dictadura, años 80. década del 80, en que vimos que las mujeres que salían al mundo político en realidad eran mujeres pero disfrazadas de hombre, con un rol masculino. Y nosotros empezamos a investigar, hicimos un taller de 6 meses, que esto lo sugirió la Laura Rodríguez, me dijo, Pauli, hagamos un taller con las herramientas que tú sabes del teatro y vámonos formando, y vamos formándonos para poder ser la expresión del humanismo como mujeres. Fue muy interesante. Nos equivocamos mucho en el taller y finalmente descubrimos un modo que tiene que ver con el humanismo y que tiene que ver con lo que tú dices, Efren, de que en realidad teníamos que ser capaces de descubrir nuestras propias virtudes, nuestras propias habilidades, nuestros propios modelos más profundos, que no era imitando, sino que era indagando en nuestro interior. Y que cada uno iba a tener una forma diferente. Y armamos unos ejercicios, inspirados también en los griegos, porque yo soy muy estudiosa de los griegos, me encantan. Y ellos trabajaban con una técnica que se llama la mayéutica, que es una técnica filosófica de conversación, ¿no es cierto?, que es sacar del otro. Entonces nosotros trasladamos esa técnica también con herramientas del teatro a poner al otro en distintas situaciones hasta que fuera saliendo lo mejor, que eso es lo que tú vivenciaste en los talleres. Maravilloso. Y resulta que con eso armamos esta experiencia que iba en principio pensada para nosotros mismas.
Bueno, la prueba es que la Laura se lanza en todo ese tema y después seguimos mucho tiempo trabajando juntas. También se incluyó en ese equipo después, a posterior, Juan Víctor Muñoz, que tenía todo un bagaje de la expresión muy interesante. Director cultural en La Reina. Él es director cultural de la Corporación Cultural de La Reina actualmente. Estamos haciendo cosas muy interesantes con él, entre paréntesis. Pero de ahí elaboramos una metodología y que la llamamos los talleres de roles. Y ahí fuimos hacia mujeres, hacia jóvenes, hacia mucha gente que quería prepararse en el mundo de lo político. Estábamos saliendo, necesitando salir hacia lo social en plena dictadura y proyectando lo que iba a ser un mundo sin dictadura. Y ahí me tocó trabajar mucho. Y esos fueron como los cimientos de esta pedagogía. Otra corriente también importante en eso ha sido mi madre, que es pedagoga, Esther Precht, que ella desde mucho atrás también me mostraba cómo a través del arte y de la expresión se podía desarrollar una pedagogía mucho más eficaz. Una pedagogía más eficaz. ¿Sabes por qué, Tomás Hirsch? Porque vamos a pegarnos un saltito, pero resulta que nosotros tenemos grandes problemas en la educación. Ajá. Y uno de los problemas de la educación es que seguimos funcionando con roles antiguos, en que el profesor y el alumno, me queda la palabra alumno y el estudiante, son como dos polos. El profesor está sobre el alumno y el alumno es como un ser más pasivo. Esa realidad todavía está influyendo en nuestra pedagogía, en nuestra metodología educativa. Cuando hoy día el mundo es circular, cuando hoy día el profesor es par con el estudiante, es par también con el padre, con la sociedad, incluso con la información, porque al lado en este círculo está el profesor, el alumno, pero también está Internet con todos los conocimientos. O sea, se nos modificó algo muy importante y la educación no es capaz de absorber ese cambio. Yo a propósito de eso me estoy acordando de una experiencia que también participaste, o no solo participaste, que pusiste en marcha tú, que es el canal de televisión de Ñuñoa. De Ñuñoa, que esta no es la tele, este es tu canal. Nuestro canal. Esta no es la tele. Y justamente la televisión tiene un poco esa característica de la educación que tú dices, que pone contenidos, digamos, como también se establece una suerte de relación vertical en que claro. la viene televisión dice. Y el resto es pasivo, receptor. Exacto. Entiendo que ahí lo que intentaron hacer, o hicieron, fue justamente establecer una suerte de televisión de la gente, claro. en que se construía desde la participación de las organizaciones sociales, culturales, en fin, de todas las organizaciones de la comunidad. Claro, ahí efectivamente la filosofía y que se llevó a la práctica, se hizo el efecto de demostración, eran los medios de comunicación en manos de la gente. Y hoy día, imagínate, eso es, pero sería, con la tecnología que hay, podría ser realmente la revolución. Es que en esa época que no existía la tecnología de hoy día, estamos hablando del año 92, 93 y 94, el canal de televisión entregaba la tecnología, las cámaras, la mesa de edición, y tuvimos un convenio con un canal de cable donde emitíamos, pero los programas eran hechos completamente por la comunidad. Desde esa perspectiva es la única experiencia. Hay algunas otras experiencias en comunas como El Bosque, como en La Victoria, que también hicieron televisión comunitaria, pero eso tenía la característica. El Canal 3 también de La Victoria, ¿o no? Por eso, Sí, digo. La Victoria. Eso digo, La Victoria, y también en El Bosque se hizo una experiencia de televisión comunitaria muy interesante. Siempre las nombro, porque son parte de de ese efecto de demostración. Se demostró en varios puntos que es posible hacer un tipo de televisión distinta, donde son las personas, es la ciudadanía la que pone los contenidos y la sensibilidad, la atmósfera, el estilo viene desde la comunidad. Sí, yo recuerdo ese canal Eñe, parece que se llama. Después se le llamó Canal Eñe. Nosotros la verdad que no le decíamos Canal Eñe, decíamos Televisión Comunal de Ñuñoa. Esta no es la tele, es nuestro canal. A eso iba, nuestro canal, en el fondo se anticipan a todo lo que viene después con el YouTube, que en el fondo habla exactamente tu canal, dice YouTube, como eso es. Es verdad. Entonces es curioso ahí la anticipación, a propósito de lo que hablaba Tomás al comienzo, de cómo de repente la gente, los artistas,
perciben antes esa sensibilidad. Es muy, Pero muy eso, interesante. de todas maneras, yo creo, siempre me gusta poner las fuentes. Eso es parte del plan comunal humanista. Los medios de comunicación local, el periódico local, la radio local y la televisión local. Nosotros en realidad no inventamos nada. La única gracia nuestra, más que nada, fue la suerte nuestra, que tuvimos la posibilidad de implementarlo. Fue el honor, la suerte de estar en ese momento, en esa situación. Pero eso es parte de un plan comunal que está en los libros. Claro, pero en ese sentido es suerte, pero en realidad fue efectivizar justamente ese proyecto. Sí. O sea, y eso muestra que estando en un municipio o estando en un cargo de poder, es posible efectivamente traducirlo en un modo de participación social, Absolutamente. en un modo de expresión de la gente y no en una cosa tan vertical como efectivamente se conciben hoy. Es decir, me imagino que con la tecnología actual y con los recursos, los municipios podrían hacer maravillas. 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 Estuve el día miércoles pasado en una visita con Juan Víctor Muñoz, con Sara Campos, concejal de La Reina también, y con la psicóloga Rosita Ergas y su marido, con Roberto Blue, a una visita al alcalde de Quillota, Luis Mella. El de la felicidad. El de la felicidad. Tú hablas, Tomás, de que si hay una vocación y hay una intención de parte de un municipio de hacer cosas transformadoras, ¿se puede? Te digo que el día miércoles vivimos la experiencia de vivir el humanismo en expresión, en concreción, en Quillota. Es muy interesante todo lo que se está haciendo. Y lo que aprendí al escuchar al alcalde, o reviví, reactivé como conciencia, es que todo proyecto que él hace está basado siempre en que observó y fue capaz de detectar las necesidades de la gente. Y en proyectos increíbles que jamás habrían sido diseñados desde la mente ni de un técnico, ni de un político, ni de nadie que no fuera capaz de percibir las necesidades. Por eso que, volviendo al principio de nuestra conversación, cuando hablábamos de los jóvenes y el arte, o sea, todo eso obedece a una sociedad que no observa las necesidades. Tienes a todos los jóvenes en la calle y nadie escucha sus necesidades. ¿Cuáles son sus necesidades? De sentirse parte, de construir una educación igualitaria, que no quieren ser ellos cómplices de la segregación que viven, etcétera. Pero son necesidades, no son ideas. Son necesidades que se experimentan. Y cuando el alcalde, en este caso, capta las necesidades, hace proyectos muy transformadores. A propósito del alcalde, en general el arte, la cultura siempre ha requerido de mecenas, de familias que apoyan la actividad artística para que se desarrolle. Sin embargo, en estos tiempos donde se habla de la industria de la cultura, no sé si te gustará esa expresión, sería bueno conversarla, la comillas industria de la cultura, y hay una diversidad de fondos concursables, el Estado ha generado fondos concursables, sin embargo, siempre se produce una especie de cooptación, o sea, hay jurados, hay influencia y de repente está la triste realidad, en algunos casos, no en todo, y ahí va la pregunta, en términos de que muchas veces se produce tú eres amigo mío, tú eres parte de mi partido y por tanto te apoyo. ¿Eso se está produciendo acá en Chile? ¿Es posible salir de eso? ¿Es posible la creación cultural más allá del Estado, más allá de los fondos concursables? Eso daría para un programa completo. Yo te digo que realmente es un tema bien complejo. A mí no me gustaría hacer como... O sea, la respuesta es no. Aquí no hay un desarrollo cultural equitativo, no hay una posibilidad de que los artistas se desarrollen y prueba de eso, digamos, es que por lo menos desde el punto de vista del teatro, tanto SIDARTE, que es el Sindicato de Actores, como Chile Actores, que es la asociación que vela por los derechos de imagen de los actores, han hecho un trabajo extraordinario y están permanentemente desde hace algunos años en luchas por lograr ciertos derechos. El artista acá, o sea, partamos de esa base, ya no hablemos del fondo, o sea, hablemos de los derechos básicos, de salud, de educación, de vivienda, de, ¿cómo se llama?, de jubilación, de pensión. Nosotros no tenemos una ley así no tenemos esos derechos como artistas, como trabajadores de la cultura. Vivimos en una indefección absoluta. Y por otro lado, eso es básico, o sea, es básico. Después tenemos este sistema de los fondos concursables que en sí mismo es muy perverso, porque ya supongamos que no hay amiguismo.
¿sí? Supongamos, imagínate que efectivamente, a mí yo también he sido evaluadora del Fondart y te puedo asegurar que en las comisiones la mayoría son criterios bastante técnicos. Digo la mayoría, porque obviamente que hay un criterio subjetivo, pero el hecho que la cultura de un país esté montada sobre la idea de fondos concursables, en sí mismo es totalmente es perverso. Sí, porque además yo he visto artistas espectaculares que están llenando formularios, haciendo unos cálculos cuando no es su labor. No. O sea, es que es, porque ya por último, el fondo para que te paguen el pasaje. Tú dices, necesito 2 pasajes, ya, perfecto. Pero el fondo para crear una obra que tú todavía estás intuyendo, que no sabes cuál es el destino que va a tener, que no sabes, y tenés que poner en el fondo hasta de qué color va a ser el vestuario de la princesa. O sea, pero en ese sentido, la creación del Ministerio de la Cultura ha servido, ¿se ha notado algún efecto sobre el mundo del arte y de quienes desarrollan el arte? O sea, mira, como en todas las cosas uno dice, hemos avanzado, porque la sociedad mecánicamente avanza. Eso sí, pero estamos preguntando más allá de eso. Más allá yo te diría que hay que hacer un cambio. De partida, el tema de que el Consejo sea Consejo Nacional del Arte y la Cultura, esta mezcla entre el arte y la cultura ya produce un lío, porque nosotros tenemos problemas culturales y problemas con el arte, que son 2 cosas diferentes. O sea, de partida habría que hacer esa... Luego, el hecho de que esté todo tan centralizado, o sea, estoy pensando en el plan, en lo que hemos desarrollado como visión humanista frente al tema de la cultura. Hay 2 temas aquí clave. Uno que es la descentralización, porque a medida que tú vas yendo hacia lo local, tienes más posibilidades de que se conozcan, de que se vean, de que los proyectos tengan más en relación con las necesidades. Y hay una tercera cosa que es brutal, que tiene que ver con esto del arte y la cultura, es que el Consejo de la Cultura y la mayoría de los proyectos del Consejo de la Cultura son enfocados al arte, pero no a lo sociocultural. Uh-huh. Y te lo digo porque en el caso mío, como yo trabajo lo sociocultural, es chocante el no encuentro entre las políticas culturales y las necesidades socioculturales de un país. Claro, desde ese punto de vista, para mí una definición personal que yo me he dado desde hace mucho tiempo, me acuerdo cuando estaba en campañas, en actividades, cultura es básicamente la expresión de la diversidad de un pueblo. Yo no sé si esa es una definición formal que cabe en algún lado o no, pero de algún modo lo experimento así. La cultura es la expresión de esa diversidad. Los pueblos son por esencia diversos y el que eso se exprese, bueno, eso para mí es la cultura. Entonces, ¿es el teatro municipal? Sí, es el teatro municipal, pero es también una cantora popular de Sagrada Familia, es también unos hip hoperos, bueno, y muchas otras formas que uno no alcanza ni a mencionar, como decías tú, es una casa ocupa, es, bueno, mucho. Y esa diversidad es como que de algún modo yo siento que se termina aplastando o no tienen los espacios como para expresarse en la institucionalidad oficial. Claro, no tiene el... Hay de repente, tratando de ver también lo que sí funciona, porque ahí también uno tiene como una referencia. Habían ciertos programas en el Consejo de la Cultura, como lo era Creando Chile en mi barrio, que era un proyecto que tenía un enfoque sociocultural súper interesante. A mí me tocó participar varias veces en ese proyecto, en distintas cosas, en Punta Arenas, en Copiapó, estábamos en la cárcel de Copiapó, en una población en Punta Arenas, haciendo teatro, trabajando con las presas. Y ese programa, claro, se cortó cuando hubo el cambio de gobierno. Piñera lo cortó, o sea, bueno, Cruzco, que lo cortó, lo pasó a Servicio País, era una confusión ahí tremenda. Y ese proyecto, por ejemplo, tenía un enfoque social. Y sí funcionaba. Era uno de los pocos proyectos del Consejo que funcionaba, pero realmente, y tuvo gran impacto. A nosotros nos tocó con el terremoto, nosotros hicimos una obra producto del terremoto, la llevamos al sur, primero en una gira tipo voluntaria y después el Consejo de la Cultura nos metió en ese programa y hicimos unas cosas bien interesantes. Sí, yo quería llevarte a otro plano, los pocos minutos están quedando. Desde hace algunos años, 2011, pero yo diría un poquito antes, ya es casi un lugar común hablar de que este país ha cambiado, que han emergido los movimientos sociales. Tú eres una actriz, pero eres humanista y además estás muy conectado con la realidad política. ¿Cómo estás viendo este momento
donde aparecen boletas, facturas, truchas, donde caen distintas personas que parecían realmente que eran ángeles y aparecen con tremendas cuestiones detrás que nadie se esperaba o que algunos no se esperaban, pero que muchos pensábamos que sí, era así. ¿Cuál es tu mirada de este momento actual, Paulina? Uy. ¿Sabes qué? Me pasa una cosa, como que también no es una mirada. Me pasa que creo que por un lado es maravilloso que se caigan los velos y que se vea lo que había detrás del escenario. Como... El rey desnudo. ¿Ah? El rey desnudo, ¿no? Exacto. Y lo que había detrás, las máquinas que movían los títeres, ¿no? Todo lo que había detrás. Bertolt Brecht decía que siempre uno tenía que tener conciencia de que el teatro era teatro. Y nosotros teníamos aquí una ilusión, ¿no es cierto? Y yo siento que ahora se develó esa ilusión, estamos viendo realmente como detrás de los bastidores, los que mueven las máquinas, los tramoyistas, el buchón que entra con el puro a ver que la compañía de teatro genere plata, que la vedette baile y que se saque las prendas para excitar al público y ganar más dinero, etcétera. Que se devele eso. Eso tiene algo de apasionante, de que se devele. Me pasa que lo que me duele y me complica es que en esto, sobre todo yo soy muy seguidora de las redes sociales, no veo televisión aunque trabajo en ella, esto es una confesión al aire, qué horror, pero me guío mucho, sobre todo algunas radios y sus redes sociales. Y lo que me complica de este momento, así como me fascina eso, que se devele, lo que me complica es que se empieza a teñir todo con una mirada de mucha odiosidad y de mucha degradación de lo humano, del ser humano. Creo que nos falta mucho conversar y explicarnos cómo los seres humanos nos movemos en contexto y obedecemos a circunstancias. Cómo los seres humanos estamos en relación a otros seres humanos. Cómo alguien que podría ser en un caso un gran aportador al mundo, en otro contexto se transforma en una pieza de un engranaje, en un, en un empleado mediocre. Creo que aquí hace falta humanismo, hace falta una mirada humanista en que realzar un poco la esencia del ser humano y comprender cómo es que el ser humano decae y llega a esta situación. No quiero echarle piedra al árbol caído, porque en eso, piedra que le echo al árbol caído, también le echo piedras al ser humano. Entonces creo que necesitamos hablar y comprender mucho más de fondo los fenómenos. Eso. Yo coincido contigo que es una situación muy, muy particular en que están las dos caras al mismo tiempo. O sea, es un momento en que uno siente casi una cierta fascinación, pero que termina casi en una obscenidad también de ver cómo se cae todo. Y empieza a ser una cosa muy fuerte de que se caiga todo. Es decir, ya la gente no quiere, que es sano por un lado, ¿no? Que es como si es que no se construye una nueva ilusión. Es sano que la gente empiece también a descreer de cuestiones que son muy ilusorias. Desde ese punto de vista creo que da también para una gran obra de teatro en el momento actual. Por otro lado, se mira poco que esto es efecto de un sistema, de un modelo, de un tipo de sociedad. Es decir, se lo ve como un político de una boleta, un obispo está metido, no sé qué rareza, y no se ve que se ha construido una sociedad en que el valor central es el dinero y por lo tanto todo gira en torno a él y no habría de qué extrañarse. Una sociedad en que el individualismo es un valor y no lo conjunto, no lo que tiene que ver con la solidaridad con el otro. Una sociedad en la cual la competencia es la que define quién va a llegar más adelante y no el ayudar a empujar el carro entre todos. Entonces, hay valores, hay miradas, hay una construcción social que, termina produciendo estos efectos. Una sociedad en la cual no hay ningún sentido en la vida que me permita proyectarme más allá. Yo, por el contrario, yo valoro mucho cómo, a pesar de todo eso, hay gente muy solidaria. Hay gente que se la juega por los demás anónimamente. No se la conoce, no sale en los medios, pero están ahí haciendo lo suyo. Y seguro que tú lo has visto cuando uno recorre ese Chile más anónimo, esas pequeñas islitas, esos lugares, uno descubre que está todo eso. Entonces, creo que tiene esa cosa tan particular estos momentos de crisis, que por lo demás se lo ve también en épocas de crisis mucho más violentas como las guerras, y otro, en que aparece lo peor, pero también aparece lo mejor del ser humano. Nos quedan pocos minutos, yo quería aprovecharlos para
preguntarte algo obvio, porque no te hemos preguntado. ¿En qué estás tú ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué proyectos hay? Antes mencionaste algo con Juan Víctor Muñoz. Son pocos minutos, pero cuéntanos un poco. Bueno, en crisis. En crisis como artista y como persona y como ciudadano, que imagínate, con todo lo que estamos hablando, sería medio raro decir, no, aquí estoy yo con una claridad total, navegando en mi barca hacia mi Itaca y con mucha claridad. Que fue una obra que hiciste Sí, hace poco, ¿no? Estrenamos el año pasado. ¿Cómo se llamaba? Circe. Circe. Es una obra de teatro ritual muy bella, que justamente habla de cómo mantener el centro y atarte al mástil y no sucumbir en los cantos de sirena. Esa obra la dirigió Juan Víctor Muñoz y la dimos el año pasado y nos encantaría poderla seguir dando. Ha sido muy difícil la gestión de la obra porque son obras que requieren de profundidad y hoy día quizá es más fácil mover otras obras más livianas. Estoy preparando mi viaje a Lima con esta obra sobre el tema de las mujeres y la violencia. Quiero volver a Chiloé, a volver a dialogar con las mujeres con las cuales fueron espectadoras de mi obra. Quiero ahora escuchar sus historias. A Perú también voy lo mismo, a recoger las historias. Quiero seguir recogiendo historias de mujeres y violencia, y sobre todo de mujeres y no violencia. Estoy en eso, estoy trabajando fuertemente en mi empresa que se llama Oficina de Teatro Pedagógico, con la cual hacemos capacitaciones, trabajamos mucho con el Estado, nosotros con los ministerios. Estamos tirando para arriba ahí, aunque hemos tenido algunas dificultades, pero no voy a entrar en detalle. Estoy en eso y estoy haciendo algunas clases en la Universidad de Chile, en el diplomado de dramaterapia. Va a ser una época de crisis fantástico, una diversidad de proyectos fascinantes. No, sí, muchos proyectos muy diversos, muy en crisis, y haciéndome preguntas muy entretenidas, porque yo creo que las crisis hay que aprovecharlas. Y nada, pues contenta de estar acá en realidad. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, ha sido un lindo programa. Tal como lo hemos dicho muchas veces, hay más preguntas que respuestas. Así es. Como una característica de estos momentos. Te agradecemos mucho, Paulina, realmente, y Paula. Te agradecemos muchísimo. Hay mucho a las afecto. dos. A las dos les agradecemos. mucho cariño de mi parte. Y bueno, nos veremos el próximo lunes a esta misma hora. Aquí estaremos nuevamente en Radio Universidad de Chile en Tiempo de Toma. Gracias, Paulina. Creo que ha sido muy, muy bueno para todas las auditoras y también para los auditores escucharte. Muchas gracias a ustedes por invitarme. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas.